estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con el fundador y presidente de la consultora económica OJF y Asociados, Orlando Ferreres. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Bueno, Orlando, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por su tiempo y estar acá con la audiencia. Mi primera pregunta para arrancar la entrevista en términos muy amplios es cómo está viendo a la Argentina y la economía de Javier Milei, qué ha hecho bien hasta ahora y cuáles ve como los principales riesgos de acá a fin de año y 2025. Bueno, la Argentina se dedicó a lo principal, que es el déficit fiscal, el gasto público alto y el control del Banco Central como temas principales. Y descuidó un poco la parte social, en la cual tiene bastante caída del salario real, ya sea formal del sector público o los informales. O sea que lo que le falta ahora es que haya crecimiento económico. Como no va a haber inversiones, haría falta que creciera más el consumo privado a través del aumento del salario real y de las jubilaciones. Como eso depende un poco de la inflación que viene de atrás y va bajando, va a dar cierto aumento, pero no muy grande. Calculamos un aumento para el año del 3,5% en el Producto Bruto y calculamos para la inflación 140% a fin de año. Estamos hablando ahí de caída del PBI para este año, ¿no? Exacto, es caída del PBI para este año porque hay recesión en la industria, en la construcción y en el comercio, con aumento de la actividad agropecuaria y energía. O sea que entre las dos combinaciones está dando una caída del 3,5% que se va a mantener en el segundo semestre, porque la agricultura no va a dar tanto, pero sí va a mejorar la industria, la construcción y el comercio. Con varios de los analistas que vengo hablando en los últimos días, tuvimos datos que salieron la semana pasada, me hablan de una potencial recuperación plena de los salarios formales privados para el mes de agosto. ¿Usted lo está viendo también? Puede ser que sí, está 6% abajo, puede llegar a tener una recuperación plena. No creo que el 6% faltaría este mes, pero ya está cerca de la recuperación total del salario de formal. El informal, en cambio, está mucho más abajo, a pesar de que en los últimos meses vino creciendo un poquito mejor. ¿Y qué nos dice el último dato del INDEC sobre un repunte intermensual en el consumo en supermercados? Sí, yo creo que sí, es decir, te está dando resultados finalmente. El segundo semestre va a dar un aumento del consumo y por lo tanto ya se empieza a registrar en los supermercados los primeros síntomas de esa recuperación. Después, otra de las principales preocupaciones en el mercado sobre los activos argentinos, y un poco lo que veníamos hablando antes de empezar a grabar, es el riesgo país con la situación de reservas y los vencimientos que se acercan en el 2025, sin un panorama claro de cómo se van a pagar esos compromisos. ¿Cómo está viendo que se pueda resolver esa inquietud del mercado? Bueno, es difícil de resolver esa porque depende mucho de las reservas que tenga el Banco Central para pagar los bonos, y estos están teniendo unos 1.500 puntos de déficit o de riesgo país, así que ese es un punto en el que hacemos un poco de hincapié por las dificultades que tiene el gobierno. No queda aclarado cómo se va a pagar, por más que lo han dicho varias veces que está asegurado el pago del mes de enero y también el de julio, pero todavía no se ve eso, sino depende mucho de las garantías que puedan dar otros organismos internacionales, que hasta ahora para el caso de Santander, que es de 1.000 millones, estarían obteniendo las garantías, pero si no la tasa de interés es muy alta y no se puede tomar. ¿Y qué proyección hacen justamente para la evolución de las reservas de acá a fin de año? Los últimos estudios que vengo viendo dan un número de entre 4.000 y 6.000 millones de reservas netas negativas hoy. Yo creo que va a dar más o menos eso, 4.000 millones negativas hasta fin de año. Ese es el problema que tenemos de tener, digamos, unas reservas brutas que están llenas de cosas que no son reales y que después cuando se van a usar cuesta mucho, porque a veces son depósitos de los particulares que están depositados en el Banco Central y eso se mide como reservas, pero no son del Banco Central. O también los swaps de China,
y tampoco son reservas propiamente dichas. ¿Y cuál es su escenario base para las reservas internacionales en el 2025 y la acumulación? Bueno, mejoran bastante, pero como no hay grandes cosechas y el precio de los granos está para abajo, es muy difícil que se obtenga por precio, así que vamos a depender mucho del volumen y también de que haya otros sectores que exporten, como la automotriz u otros del sector industrial que puedan exportar. Que la construcción va a ser algo que va a andar por su cuenta, porque empezaron a haber créditos hipotecarios ahora, aunque son muy chicos. ¿Y tienen un número específico proyectado para el año que viene de acumulación? No tenemos un número, pero digamos puede andar en los 4.000, 4.500 millones netos. De acumulado. Positivo. Ok, perfecto. Y después, el gobierno, ante este escenario, Caputo habló el viernes en la Bolsa de Córdoba y dijo que el riesgo país dejó de ser un indicador líder para ellos, que se están enfocando plenamente en la inflación. ¿Hace bien el gobierno en tomar ese approach? No, yo creo que no. Es decir, el riesgo país evidentemente señala las dificultades que tiene la Argentina para obtener crédito en el mercado internacional. Uruguay tiene 160 puntos de riesgo país, lo mismo que Estados Unidos tiene 100 o menos. Yo creo que tener 1.500 es un problema para conseguir fondos y es un poco el problema que tiene el Banco Central, que no tiene lo suficientemente fondos como para hacer frente a la ruptura del cepo, o que podría traer como consecuencia una corrida financiera muy grande, no tendría cómo enfrentarla. Entonces este enfoque de inflación a la baja y superávit fiscal a rajatabla no termina de convencer como historia de que eventualmente genere una baja en el riesgo país. Si no se acumulan dólares... Bueno, algo va bajando, pero no mucho. Hoy, por ejemplo, tenemos que seguir igual que los otros días, y eso significa que no ha tenido grandes variaciones en la opinión del mercado, se mantiene igual. O sea que por más que baje la inflación, todavía está en 4% mensual, o sea que es muy alta. Para que eso diera resultado, tendría que estar entre 0 y 1 para que pudiera ser realista ese efecto sobre el riesgo país. Pero ahora estamos un poquito lejos de esa tendencia, aunque con la baja del riesgo del impuesto país, a partir de septiembre podría bajar un poco todo lo que es precio de importaciones o productos importados, y eso podría ayudar bastante a tener un índice de inflación más bajo. Pero después sigue otra vez. ¿Y el correlato de bajar el impuesto país no incrementa el incentivo para importar más y complica más a las reservas del Banco Central y también por el lado del turismo? Sí, efectivamente, por el lado de la importación puede ser que aumente, o por lo menos haya más facilidad para el pago de las importaciones, y por el lado del turismo también puede ser que haya una salida más interesante porque no se aplicaría el impuesto país. La deuda flotante es un tema que se habló mucho al principio del año, después se encauzó por el lado de los bopreales, pero me estaba preguntando en estos días cuánto está incidiendo la deuda flotante, cómo viene evolucionando y cuánto importa en poder reportar un superávit financiero mensual. Sí, es importantísimo mantener el superávit financiero mensual. Ahora hubo un déficit por los pagos de medio aguinaldo, pero se estima que va a seguir creciendo el superávit primario y el superávit financiero, que incluye los intereses. Yo creo que eso va a estar bien para el tema de pagar la deuda interna. Entonces no hay un problema hoy por hoy en cuanto a una deuda flotante creciente y que eso en algún momento se tenga que sincerar. No hay un problema serio. Es una preocupación, pero mantenida dentro del control del gobierno. Y son una de las consultoras más escuchadas en materia de inflación. El gobierno viene diciendo, Francos en una entrevista recientemente dijo que la expectativa consenso de los economistas, tanto de afuera como de acá, es 40% anual para el año que viene, pero que él está arriesgando a decir que va a ser cercana a cero. ¿Dónde se para usted en ese debate? Nosotros para el año que viene tenemos un cálculo de 30% de inflación, 2025, ¿no? Donde se espera que se empiece a controlar todavía más el gasto público
y no haya tanto traslado de precios atrasados a la economía como hay ahora, o por lo menos se postergan muchos para más adelante, procurando que baje más la inflación núcleo, que no incluye estas cosas. No hay ninguna chance de tener un número de un dígito el año que viene. Es una chance muy teórica, no creemos que vaya a ocurrir. No es una posibilidad que descarto completamente, pero que sería el programa optimista que le otorgamos poco porcentaje de ocurrencia. ¿Y cuáles son los principales riesgos para que se vuelva a agitar la inflación? ¿Pasa por el tema de la salida del cepo, de los precios relativos que todavía faltan ajustar? Básicamente los precios relativos que faltan ajustar son algo que va a seguir ocurriendo el año que viene, y también la salida del cepo que se va a hacer a fin de año y va a estar afectando al año que viene en cuanto a la inflación. Así que yo creo que esos son los dos puntos claves para mantener la inflación en el 30% para el año que viene. No creo que lleguemos a cero, pero es una inflación bastante baja para lo que será de este año. ¿Qué tan diferente era la Argentina de Macri, que salió del cepo sin reservas, sin mayores inconvenientes, a la Argentina de hoy, donde tampoco hay reservas, pero el balance del central se ha ido saneando? Claro, ahora ya está saneado el balance del Banco Central y también en la parte fiscal está bastante caminada, pero digamos lo que hizo Macri fue sacar el cepo sin corregir la parte fiscal y endeudándose para pagar el déficit. Y después se encontró con que tenía que hacer una devaluación justo para la época de las elecciones y ahí tuvo que volver a poner el cepo al final. O sea, eso no es conveniente como para imitarlo de nuevo, porque sería muy malo que uno tenga que devaluar sobre el momento de las elecciones y tenga que empezar a tomar medidas de tipo arbitrario para ese momento. ¿Y qué tipo de escenario se imagina para la salida del cepo para fin de año? Yo creo que va a haber alguna devaluación para ajustar el tipo de cambio, que está un poco atrasado, dado que va a evolucionar al 2% mensual, con una inflación que está en el 4 o 5 mensual. Puede bajar, pero no mucho, o sea que ahí tenemos un cierto atraso cambiario, por más que al gobierno no le gusta mucho esta expresión de que tenemos atraso cambiario. Después, Orlando, para ir redondeando nuestra conversación, quería preguntarle por el blanqueo y la moratoria que estamos viendo en sus inicios en estos meses y semanas. ¿Puede ser significativo todo eso en cuanto a las reservas y la parte fiscal? Yo creo que el gobierno está esperando eso, que el blanqueo le dé reservas para poder obtener un nivel de las mismas más adecuado. Nosotros tenemos evaluado que eso es un tema un poquito difícil de calcular, cuánto puede ser el monto del blanqueo y la moratoria, pero entendemos que existen posibilidades de que funcione bien y por lo tanto ese puede ser un poco el salvataje del gobierno. Voy con las últimas dos preguntas, Orlando. La primera es por la brecha y cómo la ve evolucionando de acá a fin de año. Yo creo que va a seguir como está ahora, pero se arregla con la eliminación del cepo en su totalidad. A partir de ahí no habría más diferencia ni brecha. Dolarización, cierre del Banco Central, promesas de campaña de las que no se habla hoy. ¿Lo ve todavía como un objetivo en la mente del gobierno? Todavía no lo vemos como un objetivo, más bien vemos la vivificación del peso y su estabilidad a largo plazo más que una dolarización. ¿No lo ve como un objetivo factible durante este mandato o sí es factible pero muy difícil de lograr? Es que el problema es que el dólar también tiene un 99% de deuda pública en Estados Unidos sobre el PBI, o sea que el dólar tampoco es un lugar muy seguro para refugiarse. Entonces esa duda hace que se desprenda si es una buena necesidad entrar en la dolarización o si puede haber sido en otro momento en la Argentina, pero ahora no se la ve como una necesidad. Es mejor tener un peso argentino sano y fuerte. Como fue el peso moneda nacional, que duró de 1890 hasta 1945 prácticamente sin inflación. Yo creo que esa es la idea que hay ahora como la más, digamos, acariciada por el gobierno. Orlando, ahora sí, muchísimas gracias por su tiempo y estar acá en la Estrategia del Día Argentina. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto
Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.